vamos a la predicación de la palabra, reiniciamos nuestra serie La Carta de la Esperanza. Esta serie tiene este título y está basada en el libro La Carta a los Romanos. Estuvimos viendo durante el año anterior los capítulos que van del 1 al 5 y ahora reanudamos esta serie de sermones con el capítulo 6 y vamos a abrir una nueva sección que va de los capítulos 6 al 8. Y os tengo que decir una cosa: sé cuándo la empezamos, pero no sé cuándo acabamos esta sección de los capítulos del 6 al 8, porque reconozcámoslo, los capítulos del 6 al 8 de la carta, sin menospreciar todo lo demás, es el corazón de esta carta. Por lo tanto, vamos a estar en ella profundizando durante semanas y meses, y que el Señor bendiga esta serie de sermones. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, después del libro de los Hechos de los Apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y llegamos a Romanos. Voy a estar leyendo los versículos del 1 al 14, pero no vamos a considerar estos versículos. Sin embargo, estos versículos que los vamos a estar leyendo durante unas cuantas semanas nos van a dar perspectiva acerca de cuál es el mensaje, cuál es el motivo por el cual Pablo escribe lo que escribe. Hoy vamos a estar solamente, como veis, en los versículos 1 y 2, nada más. Y va a servir como introducción a este capítulo. Os quiero decir una cosa: este capítulo de la Carta a los Romanos ha servido para que se escribieran cientos de tratados teológicos solamente, ya no digo del capítulo, sino de estos primeros 14 versículos. Podemos decir que es un capítulo importante en las Escrituras, y no es un capítulo fácil. Tampoco vamos a decir que es dificilísimo. Y como vamos a ver en estas semanas, creo que vamos a ir entrando poco a poco en él y vamos a ir comprendiendo lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. Porque eso no es para los romanos de hace 2000 años, es para hoy también. ¿Sí? Así que vamos a leer estos primeros 14 versículos. Acompañadme, ¿los tenemos todos? Creo que sí. Y dice así el capítulo 6, del versículo 1 en adelante: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por este hermoso día que tú nos has concedido en tu misericordia.
te queremos rogar, deseo pedirte junto a mis hermanos que tú bendigas este tiempo de predicación, que tú bendigas tu santa palabra, que lo predicado hoy sea palabra tuya, sea la verdad que tú quieres transmitir a tu iglesia, a tu pueblo, que no sean mis pensamientos ni mis opiniones, sino que hablemos la verdad en verdad. Vengo delante de ti, Señor, como heraldo y mensajero de tu palabra. Ayúdame, purifica mis labios, mis pensamientos, y que todo esto el Espíritu Santo lo siembre y lo arraigue y lo fructifique en los corazones de mis hermanos y también de aquellos que están hoy aquí sin Cristo, perdidos bajo la condenación del pecado y de la muerte y condenados al infierno, sabiendo que hay una escapatoria, Señor, pero que solo es una, y es Cristo, y la vida en Cristo, y la salvación en Cristo, que solo recibimos por tu gracia bendita. Bendice tú estas palabras, bendice tú este tiempo de predicación a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Pues sí, como hemos dicho, hemos visto en estas semanas, meses, los capítulos que van del 1 al 3, donde Pablo nos habla de la desesperada situación del ser humano, bajo los efectos de la caída, prisionero del pecado. Luego, en los capítulos del 3 al 5, ¿de qué nos habla? De la salvación gloriosa que Dios ha obrado en nosotros por medio del Evangelio de Jesucristo. Y cómo esto es obra de la gracia de Dios. Y ahora, en los capítulos del 6 al 8, Pablo nos explica no lo que Dios ha hecho para salvarnos, sino lo que Dios a partir de ahora obra en nosotros y seguirá obrando hasta su venida. Esto es lo que vamos a ver en estos 3 capítulos del 6 al 8. Lo que Dios ya está obrando por su gracia y lo que en su gracia seguirá obrando hasta el día de su gloriosa venida y manifestación y reino eternos. Esto es lo que va a empezar a explicar Pablo. Así que, como sé que suelo decir muy a menudo, hoy vamos a hablar de muchas cosas que a lo mejor nos suenan un poco extrañas, pero no os asustéis, no os asustéis. Ya veréis cómo en realidad es todo sencillo, fácil de entender, pero eso sí, voy a necesitar vuestras neuronas otra vez. Ya sé que las secuestro cada domingo últimamente, pero es necesario, porque vamos a hablar de cosas que quizás no hayáis escuchado todavía predicar desde un púlpito. No me arrogo ningún mérito acerca de esto. Lo predico porque está en Romanos 6 y es la porción que toca. Pero son cosas que en muchísimas iglesias del Señor tristemente no se le da el debido énfasis. ¿Bien? Así que es importante. Es muy importante. En estos capítulos, hermanos, es que nos va a interesar en cuanto os diga lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo es cómo podemos experimentar el Evangelio y vivir el Evangelio. Que el Evangelio no es solo poder para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Que la gracia de Dios también es poder para vivir el Evangelio. No es algo que queda en el pasado, ni en la elección divina, ni en su propósito de llamarnos, de regenerarnos, de justificarnos, de adoptarnos, sino que va más allá. La gracia de Dios es poder para la vida cristiana, no solamente una decisión o un acto de la voluntad divina en la eternidad y en el momento de nuestra conversión. Ahora hay gracia para todos nosotros, disponible y poderosa. ¿Sí? Así que, bueno, empezamos esta sección de Romanos. Y la verdad es que es, como decía antes, una parte esencial para entender lo que significa vivir en la gracia. Porque, hermanos, podemos entender mal la gracia. Podemos tener una visión tergiversada, incompleta o incluso falsa de lo que es la gracia. Así que haremos muy bien en prestar atención a esta sección de la carta. Hermanos, se supone que si hemos seguido esta serie de sermones, ya hemos entendido el Evangelio. Ahora, lo que se nos enseña es
cómo vivir el Evangelio. Y aquí tenemos estos versículos. Los 6 versículos 1 y 2, que es lo que vamos a estar esta mañana considerando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Son palabras que, así aisladas, pueden generarnos sentimientos muy encontrados. Porque básicamente lo que está diciendo es lo que está diciendo. Lo que habéis entendido es lo que está diciendo. En el versículo 2 dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es lo que dice. Ahora, la pregunta es, pues esto me pone en una posición muy complicada, porque, hermano, yo peco. Yo también, ¿eh? Yo también. Pero lo que Pablo va a hacer en estos versículos no solamente es decirnos que podemos vivir en el poder de la gracia. Pablo está advirtiendo a la iglesia de algo. Y aquí es donde, si tenéis papel y lápiz, os voy a decir una palabra un poco rara, igual algunos ya la conocéis. Pero lo que el apóstol Pablo va a hacer en estos versículos es un alegato contra el antinomianismo. ¿Sabéis lo que es el antinomianismo? Ya está el pastor con palabras raras. Pues mira, hermanos, igual así de entrada no sabemos qué es el antinomianismo, igual hasta no sabemos definirlo, pero una cosa que sí que sabemos hacer los cristianos es practicar el antinomianismo. Eso sí que lo sabemos hacer. Y sí, diréis, pero esta palabra no sale en las Escrituras. Bueno, claro, como la palabra Trinidad tampoco. Pero el antinomianismo ha estado muy presente desde tiempos del apóstol Pablo hasta el día de hoy a lo largo de 2000 años de iglesia. Y sigue estando presente en las iglesias del Señor. Y cobra muchísimas facetas y formas distintas. Es muy variado. ¿Cómo lo definimos? Bueno, de nuevo, es difícil porque no es algo, no es una sola cosa, es muchas cosas. Pero si nos vamos al significado, tenemos en griego la palabra anti, que quiere decir contra, y nomos, que quiere decir ley. Anti-ley, contra ley. Eso quiere decir que el antinomianismo nos habla de una actitud de estar en contra de la ley. Es decir, en contra de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Es decir, habla de aquellos cristianos que ya decían entonces, pero como os he dicho a lo largo de 2000 años de iglesia, siguen diciendo cosas como somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hemos sido justificados una vez para siempre y ya no tenemos la obligación de seguir cumpliendo la ley porque Dios nos ha librado de la condenación que era la ley para nosotros. Así que no estoy obligado a cumplirla. Cristo ya la ha cumplido por mí. Yo ahora solo tengo que entregarme y arrojarme a los brazos de la gracia de Dios. Esto sería una definición de lo que sería el antinomianismo, por así decirlo. Ahora bien, hemos de tener cuidado, hermanos, hemos de tener cuidado porque a lo largo de la historia de la Iglesia, el antinomianismo, como os digo, ha tomado muchísimas variantes. No es solamente la definición que os he dado, y por eso a veces es muy difícil reconocerlo. Ya está, este hermano hace esto, es un antinomianista, o un antinomiano, mejor dicho. No necesariamente. Es complicado y muy sutil. Cobra muchas facetas. Así que es mejor que lo vayamos viendo a lo largo del capítulo. No vamos a explicarlo todo. Y seguro que hoy el sermón presente muchas incógnitas a muchos de vosotros, muchas preguntas. Hermanos, os pido una cosa, seguid viniendo a la iglesia y seguid escuchando la serie de sermones, pero si algo os atenaza la inquietud, acudid tanto a mí personalmente como a cualquiera de los hermanos que tenéis aquí entre nosotros y preguntadles acerca de estas cosas. Como vemos muy a menudo en la carta a los romanos, hay algo que hace Pablo frecuentemente, ¿os habéis dado cuenta? Él presenta siempre una objeción como si tuviera un adversario en la conversación.
Y muchas de estas preguntas tan raras y tan escandalosas, muchas veces es como si él estuviera argumentando contra un adversario. Y en este caso, ese adversario le dice, ¿qué pues diremos? Hombre, acabas de decir que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo ha dicho versículos atrás, en el capítulo 5. Ahora es como si Pablo dijera, claro, ahora tú me dirás, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mirad, hermanos, como hemos dicho tantas veces, Pablo había predicado tanto el Evangelio en tantos sitios diferentes, a tantas personas y grupos diferentes, se había enfrentado a tantas objeciones, que sabía muy bien lo que estaba sobrevolando la cabecita de los cristianos de Roma en aquel momento. Él sabía que muchos de ellos iban a estar pensando esto. Porque quizás fuera probable que muchos cristianos estuvieran viviendo así, abusando de la gracia de Dios. Lo has dicho, Pablo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que, entendido, Pablo, ya no vamos a obedecer la ley, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Qué a gustito vamos a estar a partir de ahora. Qué carga me has quitado de encima. Voy a poder seguir viviendo y haciendo todo aquello que me da tanto gustito hacer, porque estoy bajo la gracia de Dios. Puede que haya alguien, incluso hoy en día, que entienda la gracia de Dios de esta manera. Son antinomianos, están en contra de la ley. Ya no hace falta cumplirla, porque estoy bajo la gracia. Pero, por supuesto, la respuesta de Pablo, ¿cuál es? En ninguna manera. Y esta palabra en griego es muy fuerte, es como no. Meganoito, no. Ni hablar. Ni se os ocurra pensar eso. Así que, antes de continuar, para ver lo sutil que es el antinomianismo, vamos a presentar 3 ejemplos de cómo puede manifestarse. Y ya os digo que no son los 3 únicos ejemplos, podría haber una lista interminable. Es polifacético, multiforme. Dice el apóstol Pedro que la gracia de Dios es multiforme. Bueno, quizá no tanto, pero el antinomianismo también es multiforme. Se manifiesta de muchas formas. Así que vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a tener una idea más clara de lo que es. El primer ejemplo, pensemos en tiempos del apóstol Pablo. En tiempos del apóstol Pablo empezaba a infiltrarse en las iglesias una corriente doctrinal que podemos llamar claramente herejía, llamada gnosticismo. Otra palabra rara. Gnosticismo. La gnosis. Y los que seguían esto se llamaban gnósticos. Esto viene de conocimiento. Gnosis quiere decir conocimiento. Y estas personas pensaban que habían recibido una especie de iluminación especial por medio de conocimientos ocultos que unos tenían y otros no. Y esto había purificado de tal manera su alma, su ser, que habían recibido una chispa divina. ¿Bien? Entonces estas personas, pues, tenían un espíritu puro por medio de ese conocimiento. ¿Bien? Esto provenía del neoplatonismo, esto proviene de la filosofía griega, no se lo inventan los cristianos, pero entra en las iglesias. Entra en las iglesias. Ellos creían que el mundo físico y el mundo espiritual estaban separados, y que el mundo físico era malo, malísimo, y el mundo espiritual era maravilloso, puro, limpio, santo. ¿Bien? Y entonces decían, bueno, además no solo eso, es que no tienen conexión, no se juntan. El mundo físico es el mundo físico y lo que ocurra ahí queda. Y el mundo espiritual es el espiritual y lo que ocurre en el mundo espiritual ahí queda también. Están separados, no pueden afectarse el uno al otro. Ya acabo con el gnosticismo, solo para que entendamos un poco qué creían estos gnósticos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Los que seguían la gnosis. Pues no importa cómo viva, esto no va a afectar mi alma para nada. Para nada. Entonces, ¿qué hacían? Daban rienda suelta a sus deseos, a los placeres, a sus apetitos carnales en forma de orgías. Esto no lo digo yo, lo dice la historia. En formas de orgías, inmoralidad sexual, inmoralidad también de todo tipo. Porque nada podía afectar a su chispa divina interior. El cuerpo era cuerpo. Era malo. El espíritu era espíritu. Es más,
Incluso decían, cuanto más peque, más destacará la luz divina que hay en mí. Esto creían. Pues hermanos, esto empezaba a infiltrarse en algunas iglesias. En tiempos del apóstol Pablo no estaba tan desarrollado. En tiempos del apóstol Juan ya era distinto. Estaba muy, muy desarrollado e infiltrado en las iglesias. Pero aquí en tiempos de Pablo estaba lo que llamaríamos un proto-gnosticismo, los inicios. De hecho, la carta a los Colosenses, uno de los temas principales que toca el apóstol Pablo es advertir de que las doctrinas del gnosticismo ya estaban entrando en la iglesia. Y esto no era solo en Colosas, solo tenemos que echar un vistazo a la congregación de Corinto para darnos cuenta de cómo estaban viviendo. Así que estos, en las iglesias que estaban empezando a vivir así, se decían cristianos, asistían a la iglesia los domingos, cantaban himnos, oraban, escuchaban la palabra de Dios, pero continuaban con su estilo de vida anterior, tal cual. Teniendo sexo descontrolado antes del matrimonio, o adulterando, o yéndose con prostitutas, o bebiendo vino sin control, practicando la homosexualidad, manteniendo un lenguaje soez, tolerando sus propios pecados y tolerando los pecados de otros que se decían cristianos como ellos también. Estos estaban en las iglesias del primer siglo. Sabían que las Escrituras condenaban todo esto, pero somos salvos, estamos bajo la gracia. Tenían una postura teológica horrible y una práctica cristiana más horrible todavía. Estos estaban en las iglesias y cabe que nos preguntemos si quizás están en algunas iglesias hoy en día. No lo sé. Vayamos al segundo ejemplo. Segundo ejemplo, pensemos un creyente de tiempos del apóstol Pablo, es miembro de una iglesia con buena doctrina apostólica, una iglesia que está siendo bendecida por Dios, y este hombre asiste a la iglesia. Es un hombre que conoce las Escrituras, se identifica completamente con la doctrina de los apóstoles, alguien que lee las Escrituras, adora en familia, junto con su esposa, con sus hijos, un hombre completamente comprometido con las actividades de la iglesia, asistía a todos los cultos, tenía buena relación con generalmente todos los hermanos, tenía un pequeño ministerio en la iglesia, lo desempeñaba muy fielmente. Pero este hombre trabaja en un taller de carpintería como empleado y le roba material, se lleva material de su jefe a casa para hacer trabajitos en casa y ganarse un dinero extra. No solo eso, sino que además hace lo posible por no pagar los impuestos que el César exige. Y no valiéndose de medios legales, sino de forma fraudulenta, por medio de trampas. Un hombre al cual diferentes hermanos le han hecho préstamos económicos, él se ha comprometido a devolverlos sin interés, que por cierto, los cristianos hacemos préstamos sin interés, cuando son préstamos personales, no comerciales, ¿bien? Y él se compromete a devolvérselos, pero no se los ha devuelto, no solo eso, no les ha dicho ni mu en todo este tiempo. Los evita. Un hombre que sabe de las necesidades de la iglesia, necesidades financieras importantes para sostenimiento de los pastores, para obras de misericordia, para ayudar a los santos en otros lugares. Y él no ofrenda, de vez en cuando suelta algo de calderilla. Y este hombre conoce y cree todo lo que las Escrituras dicen contra el robo, conoce y cree todo lo que las Escrituras enseñan contra la codicia, contra el fraude, lo ha enseñado. Lo ha enseñado a otros. Y sí, él tiene una pequeña molestia en su corazón. Tiene como un gusanito ahí que le va corroyendo por dentro, pero lo atenúa. Lo atenúa porque él se arroja en oración a los brazos del Señor y le pide por favor que cubra todo eso que está haciendo con su gracia.
cree que la gracia de Dios va a cubrir todos esos pecados. Este hombre tiene una buena teología, pero tiene una malísima práctica. Al menos en este caso, en el caso relativo a su relación con las cosas materiales de este mundo. Este hombre ve su pecado de forma liviana. Tiene un antinomianismo práctico, ¿sí? Que no teológico. Y ahora vamos al tercer caso. Este es el más fácil. O a lo mejor no. Un fariseo. Un fariseo, un estricto cumplidor de los mandamientos y los ritos de la ley. Un hombre conocido por su rectitud y su piedad delante de los hombres. Un hombre tan fiel en su observancia de la ley que confiaba en su propia justicia para obtener el favor divino y menospreciaba a todos aquellos que no vivían como él. Es decir, este hombre era un ¿qué? A ver si me decís la palabra. Era un hipócrita, ¿un qué? Un legalista. Hipócrita también. Pero para el caso que nos ocupa, un legalista. Vamos, el mayor exponente del legalismo, ¿no? Los fariseos. Pero, hermanos, al mismo tiempo es un antinomianista. En su observancia estricta de la ley, está yendo contra la ley. Porque como señaló el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, mientras que Él está cumpliendo hasta el extremo todas las leyes, su corazón está totalmente alejado del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En medio de tantas doctrinas, de tantas reglas, de tanta rigurosidad legal, faltaba la gracia del Evangelio que da el Espíritu Santo para vencer al pecado. La falsa doctrina, hermanos, no puede santificarnos, ni se nos ocurra pensarlo. La falsa doctrina es dañina, no puede santificarnos, pero la falsa obediencia tampoco puede santificarnos. Aunque sea estricta, aunque sea rigurosa, la falsa obediencia no puede santificarnos. Por eso dice el Señor en el Sermón del Monte: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego más tarde, en Mateo 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Ahora sí, Daniel, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, esto es lo que nos interesa, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea que el fariseo legalista en realidad es un antinomianista, porque no está cumpliendo lo más importante de la ley. Así que el legalismo no impide el antinomianismo. Siempre pensamos que son extremos, y en algunas situaciones pueden serlo, pero otras veces se juntan y se parecen tanto. Es más, el legalismo es un tipo de antinomianismo más peligroso, porque normalmente es difícil de discernir, porque va oculto bajo una capa de piedad y de santidad. Sí. Claro, ellos creían que eran descendientes de Abraham, y si cumplimos con la observancia de la ley, pues esto resulta en gracia suficiente para que Dios cubra todos mis pecados. Está todo arreglado, soy hijo de Abraham y sigo la ley estrictamente. Esto va a cubrir mi soberbia, mi codicia, mi avaricia, el adulterio de mi corazón, mi odio hacia el semejante. Van a quedar cubiertos con todas las cositas que meticulosamente cumplo. Son muy similares el legalismo y el antinomianismo al final. Los tres ejemplos, hermanos, que hemos visto ejemplifican el antinomianismo. Los tres ejemplifican una confianza en una gracia falsa, en una gracia barata, no en la auténtica gracia de Dios.
Los tres son ejemplos de personas que creen en la gracia barata, una gracia que cubre nuestros pecados siempre por medio de la cruz del Calvario, pero que no tiene poder para impedir que pequemos. Posicionalmente soy justo delante de Dios, he quedado cubierto por la sangre de Cristo, amén. Pero la gracia no tiene poder para que yo deje de pecar. Cuán sutil y peligroso es el antinomianismo, ¿verdad? Casi es lo peor que le puede ocurrir a un cristiano, caer en las redes de esto. Y yo no sé si examinando los tres ejemplos todos no habremos sentido una pequeña punzada en nuestro corazón, de una manera u otra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que lo que va a hacer ahora Pablo aquí en Romanos es hablarnos, en Romanos 6, hablarnos de prácticas que abusan de la gracia de Dios, que violan literalmente la gracia de Dios, violan su pureza y el poder de la gracia para cambiar de forma externa e interna a las personas. Y saber todo esto, hermanos, nos va a ayudar primeramente a nosotros a identificar cualquier derrotero pecaminoso en nuestro corazón, a identificar cualquier tendencia a creer en una gracia barata que hay en nuestro corazón. Porque aquí al final, hermanos, no estamos hablando de gnósticos, no estamos hablando de cristianos que roben al jefe, no estamos hablando de fariseos. Esto tiene que ver, hermanos, con la disposición del corazón que todos tenemos para contaminar nuestra vida cristiana y sentirnos justificados para hacerlo. Todos tenemos una tendencia natural a aprovecharnos de la gracia de Dios. Y hay diferentes grados, por supuesto, pero esa tendencia está en nuestro viejo hombre. Y en todos los casos, hermanos, nos contamina. En todos los casos contamina nuestra vida cristiana. ¿Y qué dice Pablo? De nuevo, ¿qué pues diremos? Sí, lo vamos a repetir mucho, Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, Pablo ha estado, de nuevo, explicando en el capítulo 5 la naturaleza de la gracia de Dios. La exalta y demuestra que la salvación es solamente por medio de esa gracia, únicamente por medio de esa gracia. Y ahora plantea esta pregunta. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿acaso el pecado supondrá mayores manifestaciones de la gracia de Dios hacia mí? ¿Puedo seguir pecando sin ningún problema, sin ningún inconveniente? Pues hermanos, de nuevo, eso sería gracia falsa, gracia mentirosa. Hay que entender esto muy bien, porque hermanos, podemos caer en lo que muchos dicen. Bueno, ¿cuál es el remedio para el legalismo? Volvernos un poquito antinomianos. ¿Y cuál es el remedio para el antinomianismo? Volvernos un poquito legalistas. Seamos equilibrados. No nos pasemos ni en una cosa ni en la otra. Cogen el texto fuera de contexto. No te muestres demasiado justo. Un poquito de las dos cosas. Ten equilibrio. El cristianismo es equilibrio. Hermanos, esto es una sandez. El apóstol Pablo no está diciendo eso en absoluto. Para nada. No. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y cuando Pablo dice en ninguna manera, no nos está diciendo que nosotros ahora debamos depender de nuestros esfuerzos para ganarnos la gracia de Dios, o de nuestros esfuerzos para cumplir con la ley de Dios. Hermanos, el remedio para el antinomianismo no es el legalismo, sino la verdadera gracia de Dios. El remedio es la verdadera gracia de Dios y entender lo que es la gracia de Dios y cómo obra en el creyente. No cómo obró, que también, sino cómo obra hoy en día en el creyente. Es más, la idea de que uno puede continuar en el pecado y que eso haga abundar la gracia de Dios evidenciaría que alguien no tiene la gracia de Dios, que nunca la ha tenido, jamás.
una gracia falsa, mentirosa, absurda, barata, como hemos dicho, religiosa. La gracia de Dios en realidad no puede conciliarse con la idea de vivir, repito, vivir practicando sistemáticamente el pecado. No. Hermanos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia cambia nuestra posición delante de Dios, pero también cambia nuestra condición con relación al pecado. Y lo que Pablo está haciendo aquí ahora es algo maravilloso, hermanos. Pablo va a amplificar y expandir todavía más la naturaleza de la gracia. Va más allá en el poder de su magnitud, de su alcance, de la verdad de la gracia. Y nos dice que la permanencia en el pecado, en vez de magnificar la gracia de Dios, lo único que hace es negar la gracia de Dios. Si decimos que hemos recibido la gracia de Dios, pero seguimos viviendo en pecado, lo único que haces es negar que hayas recibido nunca la gracia de Dios. Y en este capítulo 6 vamos a estar hablando de justicia práctica, vamos a estar hablando de piedad, vamos a hablar de santidad, vamos a hablar de buenas obras, vamos a hablar de la mortificación del pecado. Pero hermanos, hay que tener, antes de que en estas semanas veamos todas estas cosas, que son necesarias para nosotros los cristianos, hemos de entender una cosa. Cristo no hizo lo primero en la cruz, Cristo no hizo lo primero para nuestra salvación, para que nosotros ahora completemos su obra por medio de nuestros propios esfuerzos y méritos. Si alguien ha creído esto no es lo que enseña el apóstol Pablo. No es aquello, Cristo me salvó en la cruz y ahora todo depende de mí. Mentira. La santidad que vamos a ver aquí en Romanos 6 no es una obra humana, es una obra de la gracia de Dios. Algo que va de la mano de haber recibido el Evangelio. La santidad es consecuencia de haber sido salvos por gracia. Y si tras confesar que eres cristiano y bajar a las aguas del bautismo sigues viviendo tal cual vivías antes, aunque te creas muy bueno, porque nunca has roto un plato, te puedo decir que no eres un cristiano en absoluto y que no has recibido la gracia de Dios. La salvación y la santidad son inseparables. La gracia efectúa nuestra justificación, pero también nuestra santificación. ¿Y qué quiere decir Pablo ahora en que hemos muerto al pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? Bueno, lo que quiere decir es que la gracia no solo nos da perdón, la gracia también es poder. Para dejarlo más claro podemos leer Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, no hace falta que lo busquéis. Aquí Pablo está diciendo, porque la gracia de Dios, atención, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres que, enseñándonos, o sea, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y la palabra clave aquí es enseñándonos, porque describe la acción de la gracia. La gracia enseña, guía, dirige al creyente para llevar una vida santa. Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, llevar una vida santa, piadosa, lejos del control del pecado. Este es el poder de la gracia en tu vida, si has recibido la gracia de Dios. Y sigue diciendo Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 12, cuando le habla el Señor Jesucristo y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es poder para la vida cristiana. La gracia nos perfecciona en crecimiento como cristianos, en llevar vidas piadosas, justas y rectas, de dentro hacia afuera. No como una imagen externa de los santos y buenos y piadosos que somos. Así que, hermanos, cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, cambia nuestra relación con Dios.
cambia nuestra relación con Cristo, cambia nuestra relación con el prójimo, cambia nuestra relación con la Iglesia, cambia nuestra relación con la Biblia. Pero hay algo más. La gracia de Dios también cambia nuestra relación con el mundo y el pecado. También. Por eso no podemos continuar en él. Porque la gracia de Dios nos ha librado de la relación que teníamos con el pecado antes de nuestra conversión, ¿o no? Sería una buena pregunta que hacernos, ¿o no? Fijémonos en la pequeñita palabra que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 2. Fijaos, qué curioso. Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usa la palabra aún. Lo que está diciendo Pablo, antes el pecado era tu ambiente, antes el pecado era tu ciudad, tu país, tu vida, tu entorno natural. Te sentías, como dice la expresión, como pez en el agua. Pero al recibir la gracia, todo esto cambia. La palabra aún, no podéis permanecer. ¿Cómo podéis permanecer aún? ¿Cómo viviremos aún? Ya no. Ya no, antes sí, ya no. Es un cambio radical. Tiene lugar en el momento en que te conviertes, hermano, hermana. Cambia. Nuestra conversión cambia radicalmente hasta lo más hondo de nuestra vida, de nuestro estar sumergidos en el mar putrefacto del pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, hemos muerto al pecado. Y cuidado, cuando Pablo está diciendo esto, no está diciendo que el pecado ha muerto. Si alguien piensa que lo que Pablo dice aquí es que Cristo en la cruz venció al pecado y mató al pecado de manera que el pecado ya ha dejado de existir, pues no. Eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice que lo que hemos muerto al pecado somos nosotros. El pecado no ha muerto, nosotros hemos muerto al pecado. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, el cambio transformador y renovador se ha efectuado en el momento de nuestra conversión. ¿Qué palabra está usando Pablo para describir esta nueva situación? La palabra muerte. Dice el apóstol, hemos muerto al pecado. Y hermanos, la muerte no es algo natural. A veces decimos, está medio muerto. Pero cuando decimos que está medio muerto, sabemos que todavía está vivo, ¿no? Lo que queremos decir es que está muy mal. Nadie está medio muerto o medio vivo. ¿Estás vivo o estás muerto? Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hermanos, la muerte, cuando llega, de verdad, lo cambia todo. Hay tanta diferencia como eso entre un vivo y un muerto. Un muerto es un muerto, un vivo es un vivo. Lo cambia todo y, ojo, lo cambia para siempre. La muerte lo cambia todo, es un cambio transformador. Es un cambio transformador. Hermanos, si hemos recibido la verdadera gracia de Dios, hemos muerto al pecado. Todo ha terminado entre el pecado y nosotros. Madre mía, lo que está diciendo el pastor aquí. Pero si no paramos de meter la pata, ¿cómo es posible? Bueno, sigamos un poco adelante. Hermanos, si hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado. Creo que aquí no hay discusión. Y tenemos que ser diferentes. Los que hemos confiado en la gracia de la cruz de Cristo, lo que hemos visto la gloria de Dios en el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, los que hemos visto las riquezas de la gracia del perdón de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser diferentes por esa misma gracia también. Los que no son creyentes, se entiende que todo esto les parezcan tonterías, se rían, se duerman, bostecen, se burlen o incluso se irriten al oír estos mensajes. Pero nosotros no podemos seguir así. Debemos vivir de forma diferente que el resto del mundo porque se nos ha hecho diferentes del resto del mundo. No es que te empeñes
Es que lo eres. Si has recibido la gracia de Dios, eres diferente por la gracia de Dios. Sé que esto suena un poco raro aquí en España, pero somos diferentes por la gracia de Dios. ¿Sí? Lo somos. Y es muy curioso, fijaos, en el griego original la expresión hemos muerto está en aoristo. Pero ya otra vez, otra cosa rara. Es un tiempo pasado indefinido, es decir, algo que ocurrió una vez en el pasado para siempre. Que lo que ocurrió ya ocurrió. Que no es el hemos muerto, puede ser un poco confuso en el castellano, porque da una sensación como de cierta progresividad, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es que literalmente sería porque los que morimos en el pasado al pecado, los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto. Ya morimos al pecado. Fue algo instantáneo en un acto pasado cuando el Espíritu Santo nos unió a Cristo por la regeneración, el arrepentimiento y la fe. No es un proceso. Hay una santificación inicial en el momento de nuestra salvación. Y sí, la santificación en la vida cristiana, lo hemos repetido aquí muchas veces, es progresiva. Por supuesto que es progresiva, pero no solamente es progresiva. También marca una diferencia, también marca un antes y un después, desde el momento de nuestra conversión. Y supone un cambio radical. Esa muerte que hemos experimentado en Cristo sucedió una sola vez para siempre, de forma instantánea, si hemos recibido la auténtica gracia de Dios. Algunos piensan que desde la conversión se inicia un proceso en el que poco a poco el cristiano es menos prisionero del pecado. O sea, que todavía hay que tener cierta tolerancia porque aún va luchando con cosas y poco a poco va dejando de ser prisionero de él. Pero, hermanos, esto no es lo que vemos en las Escrituras. No es lo que vemos en las Escrituras. Para nada. De hecho, fijaos, es lo que vemos aquí en las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo viviremos aún en él? Esto es muy rotundo. Está diciendo que ya no más. Aquí no hay progresión. No hay progresión. No puedes vivir bajo el control del pecado. Y como hemos dicho antes, ¿qué es morir al pecado? Y me voy a hacer muy pesado aquí. ¿Qué es morir al pecado? Morir al pecado. Eso quiere decir entonces que los cristianos ya somos perfectos, ya somos sin mancha, porque podría parecer esto, ¿no? Igual alguien está pensándolo aquí. Pues yo tengo serios problemas, porque yo no soy perfecto. Peco. Muy a menudo. ¿Quiere decir Pablo esto? ¿Que si no eres perfecto no eres un cristiano? Pues no. Ojalá. Ojalá pudiéramos decir que una vez convertidos se acabó el pecado para siempre. Pero esta no es la enseñanza del apóstol Pablo. Hemos de tener en cuenta el contexto literario. Pablo aquí no está hablando de la perfección de la santidad o de la victoria total sobre el pecado. No está hablando de eso. Si estudiamos el capítulo 6, vamos a ver que permanentemente, no nos da tiempo, pero a lo largo del capítulo vamos a ver que permanentemente está usando palabras como reino, señorío, esclavitud, sometimiento, servidumbre. De lo que Pablo nos está hablando aquí es del dominio. Se nos ha liberado del dominio, del reino, de la autoridad del pecado. De eso se nos ha librado. No está diciendo que hemos muerto a la influencia del pecado. No está diciendo que hemos muerto a la tentación del pecado. No está diciendo que hemos muerto a la presencia del pecado. Hemos muerto a su poder reinante y dominador sobre nuestras vidas. No somos esclavos ya más del pecado. En la conversión, Dios nos libra de él y de su yugo. Pero obviamente no de toda la contaminación del pecado que aún existe.
Pero aún así, Pablo parece que insiste. ¿Cómo viviremos aún en él? Es decir, en el pecado. ¿Cuál es la respuesta? Pues hermanos, no viviremos en él porque no podemos. ¿O sí puedes? ¿Puedes vivir en el pecado con toda tranquilidad? El cristiano no puede vivir en el pecado porque le es imposible. ¿Es imposible que un cristiano peque? No. ¿Pero por qué dice Pablo que es imposible que vivamos en el pecado? Bueno, porque hermanos, esto es inherente a aquellos que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, la simiente de Dios ha sido implantada en ti. En ti mora la naturaleza divina. Cristo mora en ti. Cristo es incompatible con el pecado. La luz no puede convivir con las tinieblas. La gracia de Dios en ti hace que te sea difícil, doloroso, incómodo y horrible pecar. Antes no. Ahora sí. Porque Él ya no es tu dueño. Él ya no es tu Señor. Bueno, más fácil os lo pongo. ¿Queréis pecar? ¿Alguien de aquí quiere pecar? ¿Te sientes tentado a volver al mundo, a volver a sus prácticas, a sus pecados? ¿Te es duro y difícil ser un cristiano? Muy bien, vete. Hazlo. Sal por la puerta y ya nos contarás. Si puedes hacer eso sin ningún problema, si puedes hacerlo, nunca has recibido la gracia de Dios. Pero si no puedes, ya sabes por qué es. Porque has muerto al pecado y él ya no tiene dominio sobre ti. Como cristiano has muerto a su autoridad. La verdadera gracia de Dios en ti te impide volver a ese estilo de vida. Un cristiano verdadero no puede volver al mundo con toda tranquilidad. No puede volver a vivir como vivía antes. Nunca vas a poder vivir como vivías antes. Y si salieras por la puerta comido por el orgullo, por la testarudez, por el rencor, por la amargura, y quisieras olvidarlo todo y vivir la vida de un demonio, habría siempre un dedo acusador dentro de ti que te diría: tú no puedes estar haciendo esto. Arrepiéntete. No vas a poder escapar nunca de Cristo que ha venido a morar en ti, porque Él ahora es tu Señor, no el pecado. Antes de tu conversión, de mi conversión, nos era imposible no pecar. Eso es lo único que hacíamos. Pero tras la conversión, hermano, hermana, y esto son muy buenas noticias, eres capaz de no pecar. Eres capaz de no pecar. No en lo absoluto, el pecado sigue ahí, el pecado no ha muerto, pero tú como que has muerto en lo que se refiere a él. Puedes luchar y vencer sobre el pecado. No completamente, pero ya no estás más bajo su poder esclavizante y dominador. Como dice 1 Corintios 10:3, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El cristiano no tiene que rendirse a ninguna tentación. Hermano, hermana, puedes vencer. Dios te ha dado en su gracia, en su auténtica gracia, poder para vencer al pecado. Porque has muerto a su control dominante. Así que, hermanos, ese pecado que te abofetea, que te causa tanta tristeza, que te asedia, que te contamina la conciencia, ya has muerto a él. Has muerto a él. Él no es dueño sobre ti. Tienes poder en la gracia de Dios para vencerlo. Y hermanos, esta victoria actual que podemos disfrutar ahora los cristianos es un glorioso anticipo de la perfecta victoria que experimentaremos cuando el Señor vuelva. Y qué deleite poder sentirla ahora.
Por lo tanto, cuando seas tentado, hermano, hermana, recuerda que la gracia te es dada no para rendirte a la tentación, para pecar impunemente y luego pedir perdón a Dios y que te perdone hasta la próxima. Porque claro, Dios es muy bueno en su gracia y me va a permitir hacer lo que yo quiera las veces que sea, porque he sido salvo por su gracia. Su sangre ha cubierto todos mis pecados pasados, presentes y futuros. No. La gracia de Dios te ha sido dada para vencer la tentación, porque la gracia tiene poder para ello. El pecado ya no es tu dueño. Tu dueño, tu amo, tu Señor es Cristo y solo Cristo, porque en Él has muerto para siempre al pecado. Y si piensas voy a pecar, luego me voy a arrepentir y no voy a ser condenado, ten mucho cuidado. Ten muchísimo cuidado. Satanás se va a encargar de que pienses así. Él te va a susurrar en el oído y se va a encargar de que pienses así. De que vas a poder pecar intencionalmente, disfrutar de los supuestos gozos y placeres del pecado momentáneamente, y luego vas a poder arrepentirte y recibir sin ningún castigo porque estás bajo la gracia soberana y amorosa de Dios. Hermanos, esta es la mentira que Satanás lleva haciendo creer a los hombres desde el Edén. Come del fruto que no hay consecuencias. Pero al final de este capítulo el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte. El pecado es poderoso, es enredoso, es asesino. Ten cuidado, no te enredes, porque muchos se han enredado en ese razonamiento y en esa práctica y no han salido jamás. Si alguno ha leído El progreso del peregrino, recordará en casa del intérprete hay un hombre encerrado en una jaula. Un hombre que por el endurecimiento de su corazón contra el pecado ya no puede arrepentirse nunca más. Alguien que ha abusado de la gracia de Dios, porque nunca la había recibido, pero es que ahora ya no tiene opción de recibirla nunca más. Y no queremos estar ahí, ¿verdad? En una jaula de la que no podemos escapar, una jaula de endurecimiento, una jaula de falta de arrepentimiento y de angustia y de desesperación, porque sabemos que lo único que nos queda, como ocurre en el caso del progreso del peregrino, es una expectativa de condenación eterna en el fuego del infierno por no arrepentirnos de nuestros pecados, por reírnos de la gracia de Dios, por considerarlo algo barato, que podemos manipular y torear a nuestro antojo. Si has caído en esa dinámica de pecar para luego arrepentirte y volver a pecar, luego volver a pecar para volver a arrepentirte, ten cuidado porque quizás no hayas recibido la gracia de Dios. Y quizás llegue un momento que no puedas recibirla ya jamás, como nos enseña Hebreos 6. Hermano, hermana, pregúntate, ¿cómo sabes que no eres uno de los que Pablo está denunciando en este texto? Creyendo que al pecar la gracia abunda cuando en realidad lo que estás demostrando es que no eres un verdadero cristiano. Pero si eso te describe, esto no tiene por qué acabar así. No. Porque aunque todavía no hayas experimentado esa muerte al pecado, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Deja de confiar en tus propios esfuerzos. Deja de confiar en tus propios méritos. Reconoce que no puedes hacer nada para ganarte la gracia de Dios, ni para siquiera vivir en ella. Entrégate con arrepentimiento ante la cruz de Cristo. Y ten fe en que mediante Él puedes recibir la verdadera gracia de Dios. Solo en Cristo hallarás la gracia que te perdonará de los pecados. Solo en ella hallarás la gracia que te permitirá vivir libre del poder esclavizador del pecado. Y también encontrarás la gracia que te ayudará a vencer la tentación, el pecado y la muerte. Y todo es por medio de Cristo y nada más que en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor Dios nuestro, te damos gracias por tus hermosas palabras dejadas en las Escrituras, Señor, que nos revitalizan, nos advierten, nos animan, nos protegen, Señor, y también nos disciplinan. Sé que han sido palabras duras, Señor, para un capítulo tan hermoso y tan glorioso, pero no queremos engañarnos, no queremos ser infantiles en esto. Sabemos la terrible lucha que tenemos en nosotros, pero son luchas, no es una guerra, porque esa guerra en nuestro corazón ya ha sido vencida. Cristo ya mora como Rey en él. Y ahora lo que nos queda allí son pequeños restos de resistencia, Señor, que ya no dominan, que nos asedian, que nos atosigan, pero ya no reinan. Y podemos vencer y vencer otra vez por medio de tu gracia y de tu poder. Sabemos, Señor, que pecaremos y en la justicia imputada en Cristo nos refugiamos, Señor, y sabemos que la necesitamos y que sin ella no podemos hacer nada. Y gloria a ti que está ahí, esa salvación entregada una vez y para siempre, pero que no abusemos de eso, Señor. Tu gracia es poderosa también para vivir vidas cristianas victoriosas, con caídas, con pecados, pero con victoria también, sabiendo que algún día nos liberarás completamente. Ayúdanos a los cristianos, a todos en esta sala de culto, Señor, a todos los que nos hemos sentido aguijoneados por estas palabras y por esta predicación, y a aquellos que están aquí sin Cristo y saben que lo están, que no teman rendirse delante de ti, buscar arrepentimiento y fe en tu obra en la cruz, que nos salva y da victoria hasta el día final. Esa es nuestra esperanza y en ello ponemos nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.